Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a este primer encuentro cultural y político que vamos a tener en el Centro Social La Hoguera de Fuenlabrada. En este caso, y como a modo de inauguración, es un acto muy especial porque se le va a rendir homenaje a un ilustre fuenlabreño, que ya viene un poco tarde, pero más vale tarde que nunca, que es Luis Fernández Aguado, que es el primer alcalde que tuvo Fuenlabrada durante la República y que fue asesinado por el franquismo. De todo ello nos hablará su nieto, que es el autor del libro Los 3 agostos de Luis el Sastre. En primer lugar, quería agradecer a todas aquellas personas que han participado para que este acto sea posible, ya que, bueno, con la nueva normalidad es complicadísimo llevar este tipo de eventos a cabo, pero bueno, todo el mundo ha puesto de su parte, desde el equipo de comunicación de Izquierda Unida al resto de compañeros y compañeras. Y bueno, esta tarde vamos a contar con la presencia nada menos de 3 personas que son Pablo Mayoral, Mirta Núñez y el autor Luis Salvador Fernández, que nos acompañarán pues, bueno, pues para darle este sentido homenaje y merecido homenaje a Luis Fernández Aguado, como digo. En primer lugar va a intervenir Pablo Mayoral, miembro de la editorial El Garaje, quien ha publicado este libro y es presidente de la comuna, y es una persona que es superviviente de los últimos condenados a ser fusilados en el franquismo, ¿no? Y es un honor tenerle en nuestro centro social. Después intervendrá Mirta Núñez, pues también un gustazo poder contar con ella y un honor, que es historiadora especializada en Guerra Civil Española y víctimas del franquismo. Y a continuación, bueno, vamos a tener una sorpresilla, va a intervenir que no estaba previsto, pero bueno, de estas cosas del directo, vamos a tener al dibujante que ilustró el libro de Luis, el dibujante Juan Calvellido, bueno, pues que hará una intervención breve y nos dará su punto de vista y cómo fue la experiencia de ilustrar esta obra. Y por último intervendrá el autor, que nos contará con más detalle el contenido de la misma. Es una obra imprescindible que, bajo mi punto de vista, debería estar en todos los centros educativos de Fuenlabrada, porque Luis Fernández Aguado es una persona que a día de hoy debiera tener un sitio distinguido y muy conocido por todos los fuenlabreños. Por último, recordar que podéis intervenir en el chat, hacer preguntas y los ponentes contestarán después, y que una hora después cuando termine, se quedará el autor firmando ejemplares y dedicándolo. Y sin más, bueno, pues dar paso a los ponentes que como digo, irán en el orden que he dicho. Y, en fin, que paséis una buena tarde y que disfrutéis en este primer encuentro. Estamos en calle Constitución, número 11 de Fuenlabrada, Centro Social La Hoguera, y por si queréis ir a que os firmen el libro. Venga, un placer. Comenzamos. Bueno, pues nada, buenas tardes. ¿Hay que poner el micro? ¿Se me oye o...? Hola, hola. Vale. Pues nada, buenas tardes. Estamos aquí para presentar el libro Los 3 agostos de Luis el Sastre, el primer alcalde republicano de Fuenlabrada. Y estamos aquí en la mesa, bueno, yo soy Pablo Mayoral, uno de los editores del libro, Mirta Núñez, catedrática de Historia, y Luis Fernández, que es el autor del libro. En principio, el libro forma parte de un esfuerzo editorial que nosotros estamos haciendo
por reconstruir la memoria no contada, la memoria que no ha sido objeto de justicia y la memoria en defensa de la República primero, es decir, como fue la andadura de Luis Fernández, de Luis el Sastre, y la memoria de todos los luchadores contra la dictadura franquista, ¿no? Y digo que es un esfuerzo que hemos hecho y que estamos haciendo en la editorial. Ya hemos publicado algunos: La represión en Raúl Isabela, la trilogía de Guzmán, que habla de los campos de concentración, de toda la primera represión franquista en toda España. Hemos publicado un libro poético sobre la represión en Andalucía, de la poeta de Joaquín Maqueda, y luego otro también del genocidio de mujeres andaluzas, 100 mujeres andaluzas víctimas de la represión franquista, ¿no? Bueno, y lo hemos hecho con los recuerdos y con la investigación, cerca de 3 años de investigación de Luis sobre lo que le pasó, 4 años, sobre lo que le pasó a su abuelo, ¿no? Y esta investigación, que la ha hecho con retazos de testimonios familiares de primera mano y con retazos de todo lo que ha ido investigando en el ayuntamiento, en los diversos registros, incluso pues, con alguna que otra entrevista con gente que conoció a su abuelo. Y esta investigación pues, debería corresponder, como es lógico, es decir, al ayuntamiento del pueblo, y más en particular al ayuntamiento socialista de este pueblo, al ayuntamiento del PSOE, porque Luis el Sastre fue el primer alcalde socialista de Fuenlabrada. En 1931 fue la persona que sacó más votos, y solo por esa referencia pues, debería ser objeto de reconocimiento y objeto de investigación, y cuando menos objeto de homenaje, porque así lo digamos es necesario, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que nosotros buscamos, es decir, lo que nosotros tratamos de hacer, no solo es hallar la memoria y el reconocimiento de estas personas en sí mismo, sino también por lo que representaron y por lo que lucharon. En definitiva, Luis el Sastre se presentó a las elecciones porque quería un cambio, profundo en una Fuenlabrada que entonces pues, no pasaba de los 2.300 habitantes. Y fue el paso al frente que dio él y que dio mucha gente para conseguir y para defender muchas de las cosas que se consiguieron entonces, ¿no? Ya luego Luis nos hablará un poco de lo que su abuelo consiguió con su actuación en Fuenlabrada, pero yo quería resaltar en el sentido de decir qué es lo que defendía esta gente y que en definitiva perdimos, ¿no? Por ejemplo, pues en el primer bienio republicano se construyeron más escuelas que en todos los años de monarquía de Alfonso XIII, ¿no? Se conquistó el derecho al voto femenino, se conquistó la ley de divorcio, se conquistó la ley del aborto. Las vanguardias artísticas fueron de lo más importante en la vanguardia de Europa de aquellos años, ¿no? Se consiguió la libertad de culto, la Iglesia se tenía que someter a la ley civil, se abolió la pena de muerte, se aprobaron por ley las 8 horas, que aunque ya venían de antes, pues eran de obligado cumplimiento, ¿no?
hay, digamos, factores que son los que animaban a toda esta gente a luchar y a luchar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y que en definitiva esto es lo que también de alguna manera pues se está obviando en esta falta de memoria. Solo por poner un ejemplo, entre 1998 y 2015 el Arzobispado de Toledo reconoce haber inmatriculado 294 inmuebles, ¿no? O sea, fijaros el poder que tiene ahora y el poder que tenía entonces antes de la instalación de la República, ¿no? Y digo, toda esta investigación y todo esto pues es necesario y sería de obligado cumplimiento hacerlo en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, ¿no? Por lo que he dicho antes, y de hecho en el 2017 todo el Ayuntamiento en pleno hizo una resolución por mayoría absoluta para investigar la represión en la ciudad durante la Guerra Civil y el franquismo. Esto fue en el 2017 y a estas alturas del 2020, que yo sepa, no se ha hecho nada. Todavía no hay nada, no ya acabado, sino yo creo que nada iniciado, ¿no? Y en este sentido, pues cabría también un poco hablar digamos, yo estaba intentando documentarme un poco de Fuenlabrada y de lo que pasó entonces en las redes, en Wikipedia y demás, y apenas aparece nada, aparecen más de las guerras napoleónicas que de ahora, aparecen los nombres, o yo he encontrado, ¿no?, los nombres de los alcaldes de Fuenlabrada desde 1500 hasta 1700, pero no aparecen los alcaldes de la época republicana, no aparece Luis, ¿no? Y en esa época hay que hablar de que en 1936 en Fuenlabrada había 2.500 habitantes, en 1938 llegaron a ser 540, en 1939, cuando acabó la guerra, había 1.700, es decir, estamos hablando de un cambio total de la población, y nada de eso se investiga, nada de eso se dice por qué, ni se habla de lo que había pasado, ¿no? Incluso la estructura de clase en el año 1950 más o menos había de 2.100 habitantes que eran, pues 200 eran labradores, 550 eran jornaleros y 75 eran industriales y conferenciantes, o sea que la estructura pues era mayoritariamente jornalera. Estoy hablando de 1950, o sea que imaginaros en plena república, ¿no? Y es particularmente significativo que tras la entrada del ejército golpista, del ejército faccioso en Fuenlabrada, lo que se hace es una comisión gestora. ¿Y quién dirige la comisión gestora? Pues los mayores propietarios de tierra. O sea que frente a una población mayoritariamente jornalera, resulta que quienes ponen al mando son los mayores propietarios de tierra. Eso es lo que defendían en definitiva, pues un poco los golpistas. Estoy hablando de todo esto porque no es que me corresponda a mí, ni quiero hacer ahora un mosaico de todo esto, sino por la necesidad que tenemos de hacer toda esa investigación y de resaltarlo y de ponerlo negro sobre blanco, ¿no? Incluso lo que hicieron, una de las cosas primeras que hizo esta gestora de los mayores terratenientes, pues fue con la Junta de Incautación de Bienes de Ausentes, apropiarse de todos los terrenos y de todas las propiedades de los ausentes, de las personas que participaron y que defendieron el Frente Popular, y en líneas generales, de los desafectos al glorioso movimiento de los golpistas, de los canallas golpistas, ¿no? En fin, no quería hablar mucho más, sino decir que Luis, que fue el alcalde, de hecho, el alcalde socialista en 1931, el más votado, que fue asesinado el 9 de agosto de 1940,
que lo fue junto con otras 23 personas ese mismo día, y que fue uno de los 2.936 fusilados en el cementerio del Este, que en la actualidad han sufrido un nuevo agravio por parte del Ayuntamiento de Madrid, que ahora me dirige, del Trifachito, que ha destruido las placas donde estaba su nombre, y que lo ha destruido con saña, y que en su lugar pues ha puesto una cosa genérica de los caídos, ¿no? Nada más que decir que Luis hizo un montón de cosas en Fuenlabrada, y que una de las cosas que más les honra es que después de haber ido con toda su familia a Barcelona, de haber puesto a su familia, digamos, haberla sacado de aquí, de la zona ya que era franquista, y de haberla puesto allí a salvo, volvió a Madrid a defender la República, volvió a ser consciente y consecuente con lo que era su compromiso. Así que, en definitiva, pues este es un poco el esfuerzo que ha hecho Luis al escribir la memoria de su abuelo, y esta es un poco la semblanza que deberían hacer los poderes públicos y que no se ha hecho, pero lo ha hecho Luis. Así que nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por subirme en el escalafón, pero soy profesora titular. No está mal. Estoy aquí porque nuestro amigo me invitó, dado que en un trabajo que hice hace ya bastantes años, pues, trabajamos sobre los fusilamientos en el cementerio de la Almudena, que entonces se llamaba Cementerio del Este. ¿Se me oye bien? Sí. ¿No? No, acércate si te des un poco más, no hay mucho que ver. El Cementerio de la Almudena se publicó, quiero recordar, en el 79, y bueno, con todas las dificultades de aquella transición inicial y tan temerosa, pues pudimos entrar en el archivo para documentar quiénes habían sido fusilados, cuándo habían sido fusilados, quiénes eran, y ese fue el punto de partida, encontrando 2.663. Hace pues un año o año y medio se publicó un nuevo acceso a ampliaron esas fuentes, y a día de hoy pues está cuantificado en 2.990 y algo personas que fueron asesinadas en el cementerio de la Almudena, entre ellos el abuelo de Luis. Hay que decir que esta investigación, la de nuestro amigo Luis, es modélica en el sentido de que todos aquellos que fueron asesinados, bueno, pues documenta paso por paso el triste camino de aquellos que, habiendo consolidado o contribuido a consolidar la primera democracia española del siglo XX, que fue la Segunda República, luego acaban siendo fusilados a pesar de haber defendido la legalidad y haber defendido también con todas las posibilidades en su mano un gobierno legal y legítimo, cosa que evidentemente tenía muy en cuenta los golpistas. Parece que estamos hablando de historia, pero no es así, porque bueno, a día de ayer, a día de hoy, hay una
justicia que nuevamente pone en primera línea la importancia de lo que se ha llamado memoria histórica. ¿Por qué? Porque el Premio Nacional de Historia ha ido a un negacionista, vamos a utilizarlo en este caso claramente, un negacionista de lo que fue la gran venganza sangrienta franquista. Rey Reguillo lo que escribe en Retaguardia Roja es puro negacionismo, y además utilizando una fuente principal que es la causa general, gracias. La causa general, que es puro invento, es decir, que basándose en indicios y a veces ni en nada, inventa y logra dibujar el enemigo, ¿no? El enemigo de los golpistas. Y con eso se fabrica un aparato propagandístico por escrito, que ha sido llamado la causa general, y que hoy en día, bueno, pues es de relativo fácil acceso en el archivo de Salamanca. Bueno, pues con este ejemplo nuevamente sale a la palestra la importancia de seguir adelante con estas luchas ideológicas, porque al fin y al cabo la verdad es también parte de una ideología, es decir, volver a saber, la importancia de saber y de saber lo que ocurrió de verdad. ¿Qué es lo que hace el franquismo? Bueno, pues Luis lo sabe muy bien. Lo que hace el franquismo es ocultar esa verdad. La oculta, y la oculta, por ejemplo, cosa que desde hace unos años muchos hemos trabajado, dar a conocer quiénes fueron asesinados, cuándo fueron asesinados, si eran hombres o mujeres, y todos los datos que se pudieran recabar al respecto. Evidentemente, una muestra más de ese intento de tapiar la verdad y ocultarla todo en la medida de lo posible. Y así se han pasado 40 años. Hoy en día, Rey Reguillo y Pío Moa y unos cuantos más, pues se han dedicado a intentar no solamente mantener la ocultación, sino además seguir tergiversando, porque la historia es tan evidente lo que significó el franquismo como una dictadura fascista y sanguinaria que bueno, para ellos lo mejor es seguir tergiversando y basarse en esas fuentes del franquismo. Volviendo estrictamente al libro de Luis, bueno, pues yo creo que es una buena fuente para conocer cómo en un pequeño pueblo agrícola, fundamentalmente del sur de Madrid, bueno, pues cómo se sobrevivía, por qué la República fue acogida con tanto estímulo, porque la República le da ciudadanía a las personas, se convierte en ciudadanos y no en vasallos, ¿no? Que es lo que eran durante la monarquía. Luego es muy interesante, por ejemplo, para saber los problemas de alimentación que había, las grandes distancias sociales entre los trabajadores y la burguesía, cómo vivían y luego cómo sobrevivían durante la guerra. Las dificultades para obtener comida y cuántos de aquí y de algunos otros pueblos hicieron de Madrid esa cuna de la defensa de la República. Porque cuando de vez en cuando pues, el diputado y otros pues se encargan de hablar de los desórdenes que existieron, que es verdad,
no acompañan ese conocimiento con una realidad, que es que fue el golpe militar que no logra sus máximos objetivos el que desencadena este tipo de problemas, pero que la República en brevísimo plazo va a lograr acabar con estos desórdenes, y ya en octubre del 36 se forma el primer gobierno de Frente Popular. Y con ese gobierno de Frente Popular, las unidades regulares de defensa bueno, se acaban con la mayor parte de los casos de represión irregular. Su libro sirve muy bien para coger el pulso de ese Madrid de octubre de 1936, que es el Madrid octubre y noviembre, son las fechas claves de la defensa de Madrid. Me viene a la cabeza una frase que fue muy trascendental por parte de las brigadas internacionales que vinieron en esas fechas a Madrid, que decían: en Madrid se defiende la paz del mundo. Y así fue. La verdad es que desgraciadamente no obtuvimos en ese momento el refuerzo militar y moral que merecía España, la España republicana, pero ese ejemplo sigue estando ahí para el mundo. Y otro aspecto, no me voy a enrollar, otro aspecto que pueda ser especialmente interesante, bueno, pues por ejemplo, las referencias que hace a las mujeres populares, cómo estas mujeres entonaban la joven guardia en los actos que se hacen todavía hoy en el cementerio de la Almudena, en recuerdo de los fusilados, se canta el himno de la joven guardia, y entonces también se hacía. Y luego, con respecto a la mujer, son muy simpáticas las anécdotas que constan en el libro. Por ejemplo, cuando dice ha llegado el amor libre, dice, pero si los hombres siempre han tenido el amor libre. Eso se contestan dos mujeres, ¿no? Y luego las madres religiosas que dicen: religión sí, curas no. Con lo cual, bueno, ese pulso popular es muy interesante. Para terminar, aunque luego, bueno, pues en el periodo de las preguntas, cualquier cosa pues lo decís, y realmente, como os comento, pienso que el libro tiene mucho interés, no solo para Fuenlabrada, sino para tomar el pulso de ese Madrid, primero con la República, de por qué se luchaba con tanto vigor, porque claro, las clases populares vivían en la miseria, y la República es la que le da una legislación de defensa. Las 3-8, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de entretenimiento culto, vamos a decir, pues finalmente se pone en vigor real durante la República, y eso ya era derecho a una vida digna, y no las 14 horas de trabajo que podían tener en casa. Bueno, pues creo que, por lo tanto, tiene muchos merecimientos y tiene interés en su lectura. Tiene muchos merecimientos y mucho interés su lectura. Gracias. Muy bien. Sí, mira, pues yo estaba aquí dibujando mis calendarios y me han dicho que, porque yo iba a aparecer esta noche en la presentación del libro que vaya a tener ahí en el Centro Social La Hoguera, la primera presentación,
Y estaba aquí asustado, que si el streaming, el no sé qué. Y ahora me ha dicho que grabe un vídeo. Por mí mejor, yo lo grabo. Yo lo único que quiero es, a ver, primero, pues saludar a los que estáis en la mesa, porque no sé si Mirta se acuerda de mí, pero pues hace 7 años, sí, porque fue en el 2013, hace 7 años Mirta estuvo aquí en Málaga y estábamos con la no sé qué, de no sé cuánto, de la memoria histórica, porque al final hubo muchos líos con las dos asociaciones que lo hacían, y fue ella la que se acercó a mí y me dijo, Carvellito, ¿vale? Y me conocía. Entonces, pues yo la he seguido desde entonces y desde aquí, pues, un saludo y que me alegro que siga dando caña y haciendo lo mismo que cuando te vi la última vez, haciendo presentaciones. Eh, a lo del garaje, vamos a ser pronto familia, porque vamos a sacar un libro, Tania y yo, y tendremos más relación y a ver si hay una presentación en condiciones, porque el virus se está luciendo. Y bueno, a Luis el autor ha sido algo grande porque me gusta cuando conozco a la gente y yo qué sé, parece que va a ser solo, venga, hacer los dibujos, no sé qué, no cuánto. Y yo siempre voy igual, siempre con mi forma, bla, 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 no cuánto. Y nunca pienso si hay detrás una persona mayor o una persona o un niñato, que después me deja colgado. Y no sé, siempre cuando yo soy yo, ya está. Y entonces, pues yo hablo siempre como hablo y Luis es una persona muy formal, es muy recta, habla muy, yo qué sé, todo muy formal, no sé qué. Pero yo le entré igual que siempre. Y yo le dije, bueno, ¿cuánto el dibujo? No sé qué, venga, pues te hago un dibujo. Recuerda, Luis, te dije uno, la portada. No, 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 ¿cuánto? Venga, sí, porque mi abuelo, no qué. Entonces, vamos a dar una sorpresa. Entonces, Tania y yo, pues, en la fiesta, allí en la feria, ¿no? Eso, pues hicimos ese homenaje, porque se lo merece, ese homenaje a su abuelo, que yo lo que no entiendo es por qué, siendo del PSOE, el que gobierna ahí en Fuenlabrada, no entiendo por qué no lo hizo el PSOE. Pero bueno, ¿para qué vamos a hablar de eso? La cosa es que Tania y yo, porque fue así, yo y Tania, tanto monta tanto, pues que queríamos hacerle un regalo a Luis y a su abuelo. Pero en medio encima estuvo, que si eh, abuela, tía, me acuerdo que cuando hice la portada me dijo que añadiera a alguien más. Entonces, que esa persona que tú la has dibujado en plan de en una foto ahí antigua, pues en ese momento entregarle el cuadro a Luis y que estuviera esa persona allí, eso para mí fue muy fuerte. Y encima de esa mujer emocionada, llorando, fue un momento. Y eso, y después, para el final, pues, como siempre, pues, yo siempre hago bocetos, pero al final siempre me gustan más los bocetos que los dibujos que hago al final. Así que hice tantos bocetos que al final en el libro, en vez de un dibujo, pues salen un montón de dibujos, ya ni me acuerdo cuántos. Que por cierto, podías imprimirlo y cada vez que hagas una presentación, pues los pones allí en el fondo y bueno, ya sacas láminas, que para eso es de Fuenlabrada. Solo espero que esto salga bien, porque es la primera vez en el centro social y que estamos nosotros, por lo menos yo, que no tengo ni idea de cómo va esto, pues haciendo cosas raras y seguro que sale raro. Pero va a quedar bonito, por eso, por ser el primero. Y el libro, pues, no es un libro de o comprarlo porque os va, no, es un libro, por lo que es memoria histórica. Hay que cuidarla. No podemos tener Alzheimer con la memoria histórica. Así que espero que vendas, porque no es el vender, es recordar y que te vaya bien. Y tú sabes, Luis, que yo que sé, hemos cogido una relación que, joder, mira, cuando quedamos para comer, como si nos conociéramos de toda la vida. Y suerte, a ver cómo sale, a ver si queda algo que se pueda mover y que sea la primera, que sea el principio de muchas presentaciones de libros y de cosas guapas. Y a ver si en alguna, pues estoy ahí yo también metido y este centro hay que, hay que subirlo, que ahí no hay nada y fue labrada, la izquierda está desapareciendo
Y son los 4 de siempre, que hasta yo me los conozco a todos. Y bueno, salud. Y ni un paso atrás. Salud. Exacto. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir, a Tania por la presentación y a Juan por lo que acabamos de oírle. Efectivamente que iba a empezar todo con un dibujo, pero bueno, al final nos enrollamos todos y salió una auténtica maravilla. Quiero dar también las gracias a Izquierda Unida por dejarnos el local para la presentación del libro. Quiero dar las gracias también a una persona muy especial de aquí de Fuenlabrada, que es la archivera del ayuntamiento, Luisa Cano, que sin ella no hubiera tenido ningún acta en las que figura mi abuelo. Ella puso a mi disposición absolutamente todo el archivo de Fuenlabrada y no he visto una persona más amante de su trabajo que ella. Así que desde aquí muchísimas gracias, Luisa. Todo empezó un buen día de que una prima mía, Maripili, se metió en internet y me manda esta hoja en la cual figura el nombre de mi abuelo, que fue fusilado en las tapias de lo que era la necrópolis del Este, que ahora es el cementerio de la Almudena, y hace referencia a una tal Mirta Núñez Díaz Balar, que no sé si la conoces, y Antonio Rojas Fiel, que habían escrito un libro en el año 97, como muy bien ha dicho Mirta, que se llama Consejo de Guerra, los fusilamientos en el Madrid de la posguerra de 1939 a 1945. Pues a raíz de esta hojita, yo empiezo a investigar un poco la muerte de mi abuelo. Faltan aquí en esta presentación faltan personas muy importantes, como son mis padres. Mi padre murió en el 2007, mi madre ha muerto ahora en mayo. La pobre mujer no ha podido ver la presentación del libro de su suegro, pero sí estuvo en el homenaje que hizo Izquierda Unida y que ha hecho mención Juan el año pasado en la fiesta de Fuenlabrada. Ahí estuvo ella. Y mi tío Adrián, que ha muerto en abril también de este año, que es el marido de una de las hijas que quedan vivas de mi abuelo. Otro personaje importante dentro del libro es mi padre, que era el hermano mayor de los tres chavales que le quedaron viudos, de estos huérfanos, a mi abuela. El mayor era él con 11 años. Mi padre siempre me educó para no tener odio ni rencor de las personas que le hicieron algo a su padre, porque siempre me decía que el abuelo había muerto en la guerra. No sabíamos, nadie de la familia no sabíamos lo que había pasado. Nadie de los pequeños, claro, los mayores sí. Hasta que un buen día mi prima, que tiene una capacidad de estar hablando con una persona aquí y estar escuchando lo que dicen allí sin querer, pues oyó que al abuelo le habían fusilado en la guerra, en unas tapias, en un cementerio. Tendría mi prima pues 8 o 10 años. Y un buen día pues lo dijo la familia: oye, ¿por qué fusilaron al abuelo? Automáticamente, claro, aquello fue un silencio sepulcral en toda la casa, como diciendo: niña, ¿y tú dónde has sacado eso? Es que lo habéis dicho porque yo lo he oído. Pues a partir de ahí yo empezaba a preguntar a mi padre que qué había pasado y tal. Mi padre callado, no decía nada, que el abuelo murió en la guerra. Cuando yo muera hay un tubo de estaño en el armario, lo buscas y ahí está la historia de tu abuelo. Pues bueno, yo que he sido muy obediente en determinadas cosas, esperé a que muriera mi abuelo, a mi padre, por respeto a él, y lo que hice fue abrir ese tubo de estaño y, sorpresa, me encuentro unas 50 cartas manuscritas a lápiz
alguna bolígrafo, de mi abuelo. Ahí hizo un trabajo excepcional también mi prima Maripili, porque la letra, aparte de ser minúscula, porque escribía en trocitos de papel pues de este tamaño algunas, o sea, mi prima lo que hizo fue traducir cartas ilegibles, porque es que realmente, si vierais los originales de alguna de las cartas, yo no sé cómo mi prima ha podido traducir eso, porque es que, bueno, se tendría que haber comprado una lupa gigante o algo para agrandar ese tipo de letra. También tengo que recordar al cuñado de mi abuelo, que era carnicero del pueblo, tenía la carnicería en la misma plaza del ayuntamiento, mi tío Blas, que curiosamente también fue fusilado por ser cuñado del alcalde, no por otra cosa. Porque tanto él como su tío les culpaban de los mismos delitos, auxilio a la rebelión. Su tío fue condenado a 30 años de cárcel, que luego se lo rebajaron a 20, pero a Blas le fusilaron. Tengo que decir también el nombre del libro. En un principio se iba a llamar Calla que hay ropa tendida, que era lo que nos decían a los chavales, a los pequeños, cuando queríamos oír algo, nos decían, que los mayores calla que hay ropa tendida. Y así desviaban la atención de lo que estaban hablando para que los niños no se enteraran, menos mi prima. Y la idea de poner el nombre de los 3 agostos de Luis el Sastre, la culpa la tiene Manolo Blanco Chivite, de la editorial, que está aquí con nosotros también hoy. Y los 3 agostos se deben a las 3 fechas importantes de mi abuelo. El día 25 de agosto de 1901 nace, el día 8 de agosto se casa y el día 9 de agosto le asesina. ¿Lo hicieron a posta? Seguro, porque el día de su aniversario de boda, de su 12º aniversario de boda, llamarle a capilla, pues es un poco de ser mala gente, porque a lo mejor esta grabación la oyen niños pequeños. Pero hay que ser muy hijo de puta para hacer eso. La foto original de la portada iba a ser una foto de mi hijo Mario, que figura en la parte de atrás del libro. Nos fuimos un día a las tapias del cementerio, colgamos una cuerda de tender la ropa y con unas pinzas pues colgamos varias cartas de mi abuelo y una foto, esta foto de mi abuelo, para que fuera la portada del libro. Como se iba a llamar Calla que hay ropa tendida, pues qué mejor que las cartas de mi abuelo más la foto de él. Surgió la oportunidad de Juan, a raíz del homenaje dirigido a Vida que he dicho antes, de hacer los dibujos del libro. Entonces yo hablé con mi hijo sin problemas, dice, no, mejor que lo haga él, incluso si quieres poner alguna la pones y si no, no hay ningún problema. Al final yo le dije a la editorial que sí, que me gustaría que figurara como mínimo una foto de mi hijo y la pusimos al final del libro, en la contraportada. Como ha explicado antes muy bien Pablo, han sido 4 años de trabajo a raíz de esas cartas, de investigación, de ir a Salamanca, Alcalá de Henares, Ávila, el Paseo Morez en Madrid, de escribir cartas a varios departamentos y tal para intentar localizar toda la historia posible de mi abuelo. Y una vez ya en mi poder toda la documentación, vuelvo a repetir, gracias a Luis Acano, de todas las actas de mi abuelo, poder recomponer un poco su vida, su historia, su obra y su milagro, ¿no? Yo lo que he querido hacer con el libro es un poco recuperar la dignidad de mi abuelo. Y como decimos los memorialistas, soy presidente de una asociación de memoria histórica,
la verdad, la justicia y la reparación de las personas asesinadas. En este caso, la verdad que fue enmascarada por una adhesión a la rebelión, la famosa frase de la justicia al revés de Serrano Suñer, que también acuñó lo de la causa general, también es un invento de Serrano Suñer. La justicia, que mientras no se anulen los juicios franquistas, no vamos a parar, estamos en ello, esperemos que a ver si con un poco de suerte la nueva ley de memoria democrática, la llaman ahora, podemos quitar esa lacra, mejor dicho, de los pseudojuicios del franquismo, y la reparación, en este caso, del primer alcalde republicano, como decía mi padre, de la muy noble y muy leal villa de Fuenlabrada. Yo lucho por poner a mi abuelo en la historia. Seguro, de momento ya lo he conseguido, está en la historia. Y cuando yo me planteo el hecho de ponerle en la historia, un poco emulando lo que dijo Julia Conesa, una de las 13 rosas, yo me planteo una pregunta que es si se puede querer a alguien al que no has conocido, mejor dicho, no nos han dejado conocer, y que solamente tengo una foto, porque yo cuando empiezo toda la historia solamente tengo esta foto de mi abuelo, no tengo más fotos. Luego consigo una más que figura en el libro, de cuando está él haciendo la mili en el Rif marroquí. Para mí ha sido importantísimo escribirlo, porque ha sido poner en negro sobre blanco unas palabras que yo a mi abuelo no he podido decir. Me han negado el derecho a decir a mi abuelo que le quiero. A mi abuelo y a mi abuela. A mi abuelo le asesinaron, no me dejaron decirle abuelo te quiero. Simple y llanamente eso. El silencio que trajo el asesinato de mi abuelo a la familia, como en muchas familias españolas, fue bestial, pero nadie hablaba del asesinato, sobre todo si había niños pequeños, lloraban en silencio, mi padre sufría en silencio, pero el abuelo murió en la guerra, no quería nada más. Una persona creo que se olvida cuando su nombre es olvidado. Cuando no se recuerda se le olvida, y cuando se le olvida se pierde. Y yo eso no quiero que pase con mi abuelo, no quiero. Hace poco, en una presentación también del garaje, presentaron un libro de Susana Falcón. Es una serie de poemas de 100 mujeres andaluzas, y uno de ellos, hablando de personas también desaparecidas, decía: dicen que no morimos del todo si el recuerdo nos nombra y nos convoca, pero también seguimos vivos si dejamos descendencia sobre la tierra. Mi abuelo, por suerte, dejó descendencia, y de esa descendencia aparezco yo. Yo al final de este libro lo que quise hacer es un alegato, o dejar por escrito un testimonio, la oportunidad de contar una historia, la de mi abuela, a mí, de mis abuelos, pero en especial la de él, que nunca se la habíamos contado a nadie. Lo primero porque no sabíamos la historia real de mi abuelo. Nos dimos cuenta que había un trasfondo político en ella, solamente por el mero hecho de ser alcalde, no por otra cosa. Yo entiendo a mi padre el hecho de no decirnos nada, de no decirme nada, para no implicarme en el colegio, que no se supiera que era nieto de un fusilado, etcétera, porque les podría haber traído problemas. Yo le entiendo y no tengo ningún problema en él, porque nunca, lo que os he dicho antes, nunca nos contó nada como para odiar a los asesinos de su padre. Él sí odiaba en silencio, y odiaba en silencio al pueblo de Fuenlabrada, porque el pueblo de Fuenlabrada
fue culpable del asesinato de su padre. De hecho, una anécdota que cuento en el libro también, es que él no quería venir a Fuenlabrada. Él tiene aquí una prima de él, que tiene ahora 93, 94 años, y no quería venir a verla, y eso que se criaron juntos de pequeños, de niños y tal, porque era el venir a Fuenlabrada, y eso, venir a Fuenlabrada a mi padre le suponía un llorar, le suponía, no depresión, pero casi. Y no digamos nada de la iglesia de San Esteban Protomártir, creo que se llama así la iglesia, ¿no? Sí. Si no me equivoco. En el altar mayor de la iglesia, durante muchísimos años, la mesa de la iglesia, de ese altar mayor, era la tabla de corte de mi abuelo. Entonces, él, cuando se enteró que los curas se habían llevado la mesa de mi abuelo y la habían puesto en el altar mayor, dijo que no iba a pisar esa iglesia en la vida, no la pisó. Y eso que se habían casado primos, se había casado familia aquí en el pueblo, pero mi padre no pisó esa iglesia, lo dijo y no lo pisó, lo cumplió. Hay cosas que nunca sabremos, porque las personas que sabían de esas cosas, mi padre, ya no están. O sea, yo estoy convencido, estoy seguro, que si yo hubiera sabido todo esto en vida de mi padre, pues igual que tengo grabaciones con mi tía, pues yo hubiera puesto la grabadora, venga papá, cuéntame todo lo que pasó. Y todo lo que hubiera contado mi padre lo hubiera plasmado en el libro. Sé que me lo hubiera contado estando él roto por dentro, eso seguro, porque ya cuando pude hablar con él un poquito de cosas y tal, le suponía muchísimo dolor, lógico, hablar de sus padres, en especial de él. Desde luego su generación fue la del olvido. De eso de las generaciones quiero hablar luego al final. Centrándome en la figura de mi abuelo, hay una anécdota de lo curioso de lo que es la vida. No sabes nunca lo que va a pasar. A ver si lo explico bien porque es un poco enrevesado. Mi abuelo, durante la guerra, antes de que entrara el general Barrón aquí en Fuenlabrada el día 2 de noviembre del 36, pues se presentó un miliciano que venía de Getafe, se llamaba Manolo, y vino herido. Entonces entró en el pueblo y preguntó que quién le podía coser unas heridas porque estaba sangrándose y tal y cual. Bueno, pues le dijeron, pues como no vaya usted donde el sastre, porque ahora mismo que estamos todos aquí en plena movida y tal. Entonces este hombre fue a casa de mi abuelo le curó la herida, le cosió, etcétera, etcétera. Bueno, pues imaginaros la escena, pues sería, no sé, 50, 60 años después, estamos en una comida familiar, mis padres, mis tíos, los hermanos de mi madre, que no tenían nada que ver con mi abuelo, y el padre de mi tía, por parte de mi madre, dice un día, pues yo cuando estábamos en guerra, yo entro en Fuenlabrada, herido, y si no llegasen por el alcalde del pueblo, pues me desangro, fue el que me curó. Claro, mi padre, perdona, ¿te has dicho? Sí, el alcalde de allí fue el que me curó y tal, y dice, pues es que el alcalde, el sastre, era mi abuelo, era mi padre. Pues claro, aquí empezamos todos a alucinar en colores, porque es que, ¿cómo va a saber ese tal señor Manolo, en aquel momento, que su hija se iba a casar con la hermana, con el hermano de mi madre, que por aquel entonces, mi padre tenía 10 años, o sea que un recoveco enorme de la vida, pues una persona que curó mi abuelo resulta que era el suegro de mi tío, así de rebote.
Como bien ha dicho, volviendo ya al tema de mi abuelo, ya un poco más en serio, como bien ha dicho Pablo, mi abuelo alcanza la alcaldía el 12 de abril del 31, aunque sale nombrado alcalde el día 19, según figura en las actas del ayuntamiento. Como sabéis, siempre que pierde la derecha, pues no les gusta, entonces reclamaron que se repitieran las votaciones, y en junio, el 6 de junio creo recordar, se volvieron a repetir las votaciones aquí en Fuenlabrada. Mi abuelo volvió a ser el más votado aquí en el pueblo, pero en el número de concejales empataron, sacaron 5 los del Partido Radical y 5 la izquierda de momento, el Frente Popular. Hubo que hacer un sorteo a través de una bola, porque no se pusieron de acuerdo, porque la gente de izquierda decía que como ellos habían sido los más votados, pues que iban a gobernar ellos, la derecha dijo que no, ¿verdad? Lo de siempre. Total, que en el sorteo de la bola pues salió elegido el alcalde de derechas. Leyendo las actas del ayuntamiento, siempre se dice que las personas que fueron fusiladas que no habían hecho nada. Sí habían hecho muchas cosas, pero todas buenas. En el caso de mi abuelo, también lo comentaba Pablo, pues hizo en el pueblo, hizo escuelas, que luego la derecha, ese local, quitó la escuela y puso un cuartel de la Guardia Civil, con banderita, claro, somos de banderita. Hoy en la actualidad es la Casa de la Mujer de aquí de Fuenlabrada, el local donde iban a ser 2 escuelas, una de chicos y otra de chicas. Cambió el nombre de las calles, puso el nombre de Calle de la República, calle 14 de abril. Obviamente, en junio, cuando entró la derecha, fuera esas calles, y eso que la derecha en aquella época era republicana, pero también la quitó. Municipalizó el cementerio por una ley que había en aquellos momentos de que el cementerio no podía ser religioso, tenía que ser civil. Lógicamente el cura pues, se puso en contra, como siempre, pero al final lo consiguió. Hizo un listado de parados en el pueblo, porque lo que sí quería era que la gente del pueblo, sobre todo, fuera la que consiguiera el trabajo y que no vinieran ni de Villaverde, ni de Getafe, ni de Parla a trabajar, que fueran los de aquí. Tuvo también lucha con el precio del pan y muchas más cosas que cuento en el libro y que no desgrano, para que luego no me digan que hago spoilers y todas esas cosas. Y así os dejo un poco el intríngulis. Decía antes que a mi abuelo lo asesinó el pueblo, y efectivamente lo asesinó el pueblo de Fuenlabrada. En particular, 2 personas. Claudiano Ruiz y Segunda Romeral. Claudiano era muy amigo de mi abuelo. Es más, de hecho, mi abuelo le llegó a salvar la vida cuando entraron los milicianos y se lo llevaban, y mi abuelo le dijo que no, que se hacía cargo de él, le salvó la vida, y como pago, Claudiano le regaló una pata de cordero a mi abuelo. Luego le devolvió el favor poniendo en la carta que había hecho de todo, mi abuelo. Cuenta la familia que los amigos de Claudiano en el lecho de muerte dijo que ojalá Luis le perdone por lo que hizo. Mi abuelo ya no le puede perdonar, pero el que no le perdona soy yo. Yo para este tipo de personas ni olvido ni perdono. Segunda Romeral Jumela es una persona, por llamarla algo, que me perdonen las personas, que estando mi abuelo cambiando la moneda en el Banco de España, da la casualidad de que estaba ella allí también, y ordena a un guardia civil que le detenga porque esa persona es rojo, es un rojo, y automáticamente el guardia civil le detiene a mi abuelo. Mi abuelo ya no vuelve a ver a la familia, nada más que en la cárcel cuando iban a verle allí.
ya no vuelve a pisar la calle, por culpa de esta señora. Bueno, señora no. Es una venganza de esta persona por negarse mi abuelo a hacer un traje al padre de la tal segunda, hasta que no le pagara el otro traje que le había hecho. Entonces, como venganza, pues esta mujer lo denunció en el Banco de España. Le culpaban de hechos que él no estaba ni en Fuenlabrada. Estaba ya en Cataluña, estaba en Reus. Mi tía nació en Reus en el año 38. Pues según esta gente, mi abuelo estaba aquí en Fuenlabrada y estaba pegando tiros a todo el que fuera de derechas. Yo creo que era el afán de denunciar, de que esta gente viera que eran afectos al régimen, lo que les hacía denunciar a lo que fuera. Para que vean que ellos, oh, oye, que yo, Franco viva, pues yo denuncio al que sea, me da lo mismo. Mentían descaradamente, les importaba tres narices que hubieran estado jugando a las cartas unos meses antes con él en el bar o donde fuera. Eso les daba exactamente igual. Luego ya entramos en el juicio. En el juicio, mi abuelo tuvo la gran idea de transcribirlo, y de hecho en el libro figura la transcripción del libro del juicio, y es muy curioso todo lo que dice de las personas a las que mi abuelo salva la vida. Una de las personas más curiosas a las que él le salva, pero que vamos, todas estas personas que salvan luego a la hora de la verdad no le devuelven el favor. O sea, tú estás en la cárcel y yo, para yo significarme y que no me metan a mí, tú te quedas en la cárcel y ya está. Una de esas personas era un militar que se llama Luis Sauquillo, que aquí en Fuenlabrada tiene una calle, y que es el padre de Paca Sauquillo, la presidenta del comisionado maldito que hubo en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, mejor dicho, y de Javier Sauquillo, que es uno de los abogados asesinados en Atocha. Este señor, a pesar de que mi abuelo, lo cuento en el libro, le salva la vida, luego se llama un poco andanas. Mi abuelo vuelve a Madrid porque se publica una entrevista del abuelo de José María Aznar, que creo que nos sonará a todos. Se publica una entrevista en la cual le preguntan a Franco que qué haría con todas las personas detenidas y tal. Y el genocida lo que dice es que las personas que no hayan cometido ningún delito de sangre no tienen nada que temer, estarán en la cárcel el tiempo que sea, pero que no serán ejecutadas. Pues mi abuelo, como él no había cometido ningún delito de sangre, vuelve para Madrid. Lógicamente a Fuenlabrada no viene porque en Fuenlabrada no quería pisarlo, igual que luego mi padre lo odiaba, pues mi abuelo lógicamente no quería pisar Fuenlabrada porque todos los enemigos que había ahora mismo eran sus antiguos amigos. Entonces él se quedó en la zona de Madrid, batallando también. Hay una anécdota que nos contaban sus hermanas, mis tías abuelas, que les llevaban a la línea del frente, en el retiro, les llevaban la comida. Y mi abuelo les echaba la bronca, bueno, vosotras iras, a ver, que aquí estamos pegando tiros, iros para casa y tal. No se lo debían tener como un trabajo en aquella época. Y el caso es que lo contaban las tías, se lo contaban riéndose. Digo, pero es que a quién se le ocurre llevar la comida en una tartera a una zona donde están pegando tiros. Ya, bueno, pero es que tenía que comer tu abuelo. Ya, bueno, joder, pero que te podían pegar un tiro a ti por llevar la comida, pero bueno. En fin. Es curioso también el silencio que ha habido sobre las cárceles, en las cárceles del franquismo, ¿no? Mi abuelo en las cartas no dice nada acerca de su vida en la cárcel. Las cartas de mi abuelo son todo, vamos a llamarle político, ¿no? Se preocupa
por supuesto de su mujer, de sus hijos. Tener cuidado no os caigáis al río, porque en aquella época vivían al lado del puente de Toledo. Tener cuidado, no te mojes a tu niño, que era mi padre, que luego te pones malo. A la niña que no se meta, no se vaya a ahogar, o sea, siempre muy pendiente de sus hijos. Y en plan político de que tiene a mi abuela, que tienes que ir a tal sitio a pedir el aval, tienes que llevarle esto a fulanito, tienes que llevar esto a menganito, porque voy a hacer un escrito y tal. De hecho, hacen un escrito hasta el mismísimo Franco, solicitando el perdón. El que sí dice lo que pasaba en la cárcel es su cuñado. Tenemos las cartas de mi tío Blas y de su mujer, de la Martina, que era la hermana de mi abuelo. Las cartas eran completamente diferentes, eran cartas de amor. Blas no era político, era carnicero, no estaba metido en política, entonces eran cartas de amor de dos recién casados y eran y son preciosas. Mi prima ha escrito un libro de este intercambio de cartas, ¿no? A mí una de las cosas que no tengo y me encantaría tener serían las cartas de mi abuela hacia mi abuelo, pero no las tengo, no sé dónde estarán. Pues el tío Blas en las cartas nos dice a las vejaciones y las palizas a las que son sometidos en la cárcel de Porlier, porque coincidieron los dos en la cárcel de Porlier. Había visitas tanto de curas como de militares, como de viudas de personas que habían asesinado los rojos, y lo que hacían eran escupirles, insultarles, pegarles patadas, pegarles puñetazos a los presos que había en la cárcel. Todo eso, mi abuelo no decía nada. Si no llegase por el tío Blas, nosotros no hubiéramos sabido lo que había pasado. El juicio, pues ¿qué queréis que os diga del juicio que no sepáis? O sea, el juicio farsa del franquismo era eso, era una pura farsa. Todo lo que dice la causa general, a la hora de la verdad es todo mentira. Es todo mentira. Una persona que supongo que nos estará viendo porque, se lo hemos dicho, por lo menos Aurelio, que está aquí, mi amigo, que es el presidente del Ateneo Republicano de Fuenlabrada, se lo ha dicho y que sale en el libro. Francisco Fernández, Paco el concejal, nos contaba en una entrevista que le hicimos que mi abuelo, antes de salir de Fuenlabrada en octubre del 36, se llevó a niños a un pueblecito, Pomar de Cinca, en Huesca. Estamos hablando del año 36, que en Fuenlabrada no había ni tren, había una diligencia. ¿Cómo mi abuelo llevó a Pomar de Cinca, un pueblecito que todavía hoy tiene 600, 700 habitantes, cómo consigue llevar a entre 50 y 60 niños a aquel pueblo de Huesca? Nos contaba Francisco que pasaron por Castellón, o sea, fijaros la vuelta que dio para ir hasta Huesca. Claro, y es que en la carretera de Barcelona, pues el Jarama y tal estaban en plena guerra, ¿verdad? Y decía este hombre, que tiene ahora 94 años, a mí me hizo una ilusión enorme conocerle el año pasado cuando el homenaje que hizo Izquierda Unida a mi abuelo, conocer a una persona que ha conocido a mi abuelo, pues fíjate. Y nos contaba este hombre que en su vida había comido unas naranjas tan ricas como las que le dio mi abuelo en Castellón. Se acordaba el hombre. La verdad que fue una entrevista muy, muy emotiva, 1 hora y pico con él, que me abrió muchísimas cosas que figuran en el libro, claro, porque nos contaba una serie de anécdotas que yo no sabía de mi abuelo, pero que una persona que lo había vivido en primera persona, tenía él en aquella época 11 años, cuando le lleva para allá, para Pomar de Cinca, y nos estuvo contando cómo lo recibieron y tal, o sea, muy bien. La verdad es que fue una charla, pero que muy, muy, muy bonita. Entramos ya en la recta final de la vida de mi abuelo,
El juicio lo hacen el día 2 de abril de 1940 y, como era de esperar, era condenado a muerte por adhesión a la rebelión. Hay que esperar hasta julio, hasta el día 29 de julio del año 40, hasta que el general Andrés Saliquet Zumeta, firma el enterado en nombre del caudillo y mi abuelo le fusilan el día 9 de agosto de 1940. Como os he contado antes, el día de su aniversario de boda es cuando le llaman a capilla. En la cárcel de Porlier hay un funcionario que es un sádico, oficial de prisiones, llamado Braulio, pero el apodo con el que le conocían en la cárcel era el Zapatones, porque era un poco cojo y a la hora de andar pues no era muy uniforme su forma de andar. Este buen hombre tenía la mala costumbre de, a la hora de llamar a los presos, en vez de decir el nombre entero, pues en el caso de mi abuelo, él llegaba con el listado correspondiente. Esa noche llamaron a 26 personas y él decía: Luis. Pues imaginaros en la cárcel de Porlier, que en aquella época había 4.000 personas, pero en el área, no, el área no, de la galería, gracias. La galería tercera, que era donde estaban los condenados a muerte, pues habría pues 400, 500 personas. Todos los que se llamaran Luis, pues ya tendrían el corazón encogido en un puño. Dejaba pasar un tiempo, Fernández, y ya otro tiempo ya decía el Aguado, que era el segundo apellido. O sea, hasta esa mala leche tenían a la hora de hacer sufrir hasta el último momento a los presos. Todos sabéis cómo iban, les levantaban a las 4 y poco de la mañana, los metían hacinados, esposados de pies y manos en los camiones. Desde Porlier atravesaban el puente de Ventas y cuando llegaban a la glorieta que hay ahora, a la entrada de al lado de donde está el memorial, en esa glorieta los bajaban y les fusilaban. Luego iba el correspondiente teniente o capitán, el que estuviera al mando, y pegaba el tiro de carne. Mi padre, con 11 años, fue a reconocer el cadáver de su padre con su primo. No se lo entregaron, lógicamente, porque eran menores de edad. Tuvieron que ir luego mi tía a reconocerle. Y hay una anécdota de que cuando ella llega, habla con los guardias civiles que hay allí, en la puerta del cementerio, y le dijo que venía a reconocer a un cadáver de una persona que habían asesinado esta mañana, que lo habían fusilado, que era su hermano. Y el guardia civil dijo que aquí no se fusilaba a nadie, aquí se hacía justicia. Entonces mi tía, que es de sangre caliente, era como mi abuelo y como yo, pues se tuvo que callar porque, claro, si hubiera montado el pollo, pues hubiera quedado significada y, lógicamente, hubieran cogido, la hubieran ingresado directamente en la cárcel de Ventas y a saber lo que le hubiera pasado. El caso es que se hizo cargo del cuerpo de su hermano, que fue directamente a una tumba de Cuarta, en una caja de cartón piedra, como hacían con las personas no afectas al régimen. Y mi padre, con un dinero que tenía ahorrado, que lo cuento también en el libro, a los 10 años recuperó el cuerpo de su padre y compró una sepultura. En esa sepultura está enterrado mi abuelo, está enterrada mi abuela, están enterrados mis padres, los dos,
están enterradas mis tías, o sea, un montón de familias están ahí todos. Ya para acabar, pues no sé si me estoy enrollando mucho, yo aquí tengo 3 horas, o sea, que no hay, yo me pongo a hablar y no hay que me pare, o sea, no hay problema. Antes os he dicho lo de las generaciones. La generación de los abuelos, para mí es la generación del olvido. Les obligaron a olvidar. La de nuestros padres es la generación del silencio, porque les obligaron a estar callados y cuanto menos dijeran mejor. Incluso hay una anécdota también de cuando ibas al médico, al ambulatorio antiguamente, había una foto de una enfermera con la mano así diciendo silencio, o sea, no hables, ni aquí se puede hablar. Y luego llega la generación de los hijos y de los nietos, en este caso de nosotros y de mis hijos. Esa generación es la generación de la memoria y la generación de la reparación de nuestros mayores, ¿no? Porque pienso que nosotros, que ya no le tenemos miedo al fascismo, hay que reivindicarnos ante el fascismo. Hace poco, en una intervención que tuve en la Junta de Distrito de La Pina, hablando del tema de la desaparición por parte del alcalde de Madrid del memorial del cementerio del Este, de los fusilados allí, lo último que han hecho ha sido lo de Largo Caballero. También pararon la obra de los deportados, etc. Yo les dije que esta gente ya habían llegado a un cupo y contra ellos no cabían grises. O eres demócrata o eres fascista. Aquí no hay término medio. Entonces, yo me declaro demócrata, lógicamente, y eso se lo dije mirándoles a los de Vox y a los del Partido Popular de allí de La Pina. Yo se lo decía, digo, vosotros veréis. O sea, si sois fascistas, estáis con los fascistas, y si no, tenéis que estar con la democracia. ¿Por qué les decía esto? Porque yo soy de los que piensan que sin justicia no hay memoria y sin memoria no hay democracia. Eso lo cantamos ahora cuando vamos allí al cementerio a recordar a los fusilados, a los 2.936 fusilados que aparecen ahora. Y hay que recordar varias cosas. Hay una memoria histórica, que es la del bando vencedor, y hay una desmemoria histórica, que es la del bando perdedor. Y es curioso porque los que nos acusan de abrir esas heridas, como dicen ellos, curiosamente son los familiares y los herederos de las personas que hicieron esas heridas. Eso es muy, muy curioso. Recordar es fácil, lógicamente, para el que tiene memoria, pero olvidar es difícil para los que tenemos corazón. Es un poco parafraseando a Gabriel García Márquez, ¿no? Hay que pensar que a nuestros abuelos les impusieron una guerra y a mis padres les impusieron una dictadura y a nosotros nos han querido imponer una amnesia general, ¿no? Esto no vamos a hablar, déjalo, esto ya pasó, eso fue hace ya mucho tiempo. No. Vamos a ver, tenemos más de 114.000 personas todavía en cunetas. ¿Cómo que esto ya pasó? O sea, no podemos parar hasta que por lo menos las 114.000 personas estén con cristiana sepultura, como dicen los creyentes, ¿no? Yo por lo menos no pienso parar. Más que nada porque las heridas que no se cierran en falso. Y si cierran en falso se gangrenan. Y no solamente las heridas físicas, sino también las heridas del alma, que son las peores. Entonces, esas heridas hay que cerrarlas del todo. ¿Y qué mejor forma de cerrarlas que entregarles el cuerpo? Yo que he tenido la suerte de estar en un par de exhumaciones, cuando entregas los huesos, porque es una caja pequeña en la que cogen
15, 20 huesos que hemos encontrado, se los entregas a los familiares, se les caen las lágrimas, lógicamente, y se te cae el alma a los pies, ¿no? De decir, joder, estas personas ya van a descansar. Tenemos un ejemplo que ha sido muy mediático con la Asunción Mendieta. O sea, la mujer lloraba como una bendita, la pobrecita mía, cuando le dieron los restos de su padre. Y hay otra cosa que no hay que olvidar, que es que ellos, la gente de derechas, defendieron y siguen defendiendo a sus asesinos. Y nosotros, la gente de izquierdas, no hemos sabido defender a nuestros asesinados. Tenemos que aprender a defender a nuestros asesinados. ¿Cómo? Yo, modestamente, he intentado defender a los asesinados escribiendo el libro con la historia de mi abuelo. ¿Cómo? Pues asistiendo a todos los actos que tengamos que hacer de memoria histórica, de reivindicación de nuestros seres queridos, etc. ¿Cómo? Contando a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo que realmente pasó. Porque, vuelvo a repetir, sin justicia no hay memoria y sin memoria no hay democracia. Y con esto acabo porque si no tengo para más tiempo. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta o algo? Así estamos. Sí. Hombre, a mí, la verdad, ¿sabes que coge mi voto? No, no hace falta, ¿no? Para que se oiga, para que se te oiga. Gracias. Hola. A ver, ¿se tiene que apretar el botón? No, está apretado. ¿Está apretado? ¿Se oye? ¿Hay algo? Sí, se oye. Bueno, pues a mí me emocionó mucho cuando a Paco Fernández, llamados la familia como los concejales, por las actividades que hicieron de denunciar a la derecha en los trucos que hacían para robar al ayuntamiento, que era venderle los toros de la fiesta 2 veces, ¿no? Sí. Y cuando este hombre, por eso le llaman los concejales, y le pusieron como... Sí. Pero cuando yo le digo a este hombre, se está haciendo la historia del primer alcalde socialista republicano de Fuenlabrada, y el hombre con 93 años entonces, ¿no? Nos decía, pues mira que me suena, mira que me suena. Pero cuando le dije que era el sastre, dije, hombre, a esa persona se la quiere mucho en mi casa. Y eso decía mucho. Y entonces nos contó eso. Lo de, como has dicho, lo de el que se llevó a 60 niños a tomar de cinta. Pues resulta que el otro día tomando café me encuentro con unos amigos que muy cercanos, porque militamos estamos en la misma asociación, y me dice que su abuelo acababa de morir, que también fue a pomar de finca. Joder, ¿sabes? Que era un poquito mayor que tu abuelo. Y le digo cómo se llama, y dices, me lo ha puesto ahora, se llamaba Domingo Naranjo Aguado. No sé si tendrá alguna relación dentro del pueblo, los aguados. Pues lo mismo. Bueno, pues una pena, porque este hombre sí les contaba a sus nietos, a sus hijos, la historia. Ajá. Si se lo contaba, que estuvieron en Pomar de Cinta, que luego se fueron a Reus, que no sé qué, que no sé cuántos. Y luego este mismo hombre nos contaba el otro día, me refiero a Paco, el de los concejales, que a su padre, dice, se apuntó voluntario con 17 años para ir a defender Brunete. El padre Mariano Fernández, que era juez de guardia. Sí, juez de guardia, juez de paz en esa época. Y el hermano, que era capitán de la República, le dice, ¿pero qué haces aquí? Vicente, ¿pero qué haces aquí? Y dice, pero si tenía cara de niño, si tenía un cuerpecito así, allí que se presentó, pues lo fusilaron a los dos. Pero Vicente no murió y se fue con sus tiros en las piernas por la noche hasta aquí. Y entonces me decía de los hijos que le gustaba meterle los dedos en los agujeros.
Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurelio. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes, muchas gracias a los tres por ilustrarnos un poquito. Y una cosa práctica, además de poder seguir reivindicando que digamos que se desentierren, que se haga homenaje a los miles de muertos de las cunetas, y ahora el tema de los niños robados, que por fin sale a la luz, de los telediarios y todo eso, que antes nada más no sabíamos en los grupos de memoria histórica o de partidos de izquierda, allá hasta los telediarios, se ven como vamos a decir que si hubo ejércitos de monjas quitando niños y cosas de esas. ¿Nos proponéis alguna otra cosa que podamos hacer para ir sacando toda esta ignominia de 40 más 40 no sé, años de manipulación de toda esta historia? Porque luego equiparan, como los arquitectos del Partido Verde equiparan una cosa con la otra. No es que era una guerra, es que todos mataron. Aquí se ve que esto era un exterminio planificado de todos los nazis, totalmente. Total. Yo no me canso de decir en Twitter que este partido que no voy a nombrar es un partido nazi y los que lo apoyan son terroristas financieros que lo blanquean. Entonces hay que seguir intentando sacar a la luz todas estas cosas. Como tú dices, el de mi abuelo tenía una historia parecida a la tuya, porque mi abuelo sobrevivió al campo de concentración porque les ponían en una papeleta la I de indiferente, la D de desafecto o la A de afecto al régimen. Era como la lotería. Preguntaban en el pueblo de mi abuelo y si alguien la daba mal de, como le pasó a tu abuelo en el Banco de España, la D de desafecto, pum, un tiro, o que se tiene en la cárcel y tortura, o lo que fuera. Y si alguien hablaba bien, pues se sacó. Y mi abuelo, que fue republicano, que estuvo en la guerra de sanitario, y fue voluntario en la guerra con un PP y tal, o sea, que había sido activamente, no sé si me acuerdo o no, porque fue sanitario, ¿no? Nunca me lo contó. No tenía libro de sangre, pero estuvo en el bando sublevado, como dicen ellos, ¿no? Pues sin embargo, por alguien que dijo algo bueno, tenía una ira indiferente y él todos los días veía una camioneta que entraba y se iba con unos cuantos que habían sido fusilados. Y se vivió de eso con un papelito que tenía una ira indiferente, que es una letra que cambia, no es el cromosoma, una letra que cambia la vida y no es un cromosoma, es la letra de que se haya archivado o no se haya archivado, ¿no? Claro. La ira indiferente la letra. Entonces, si nos podéis sugerir qué más cosas podemos hacer para que el paso del tiempo no oculte esta ignominia y no siga surgiendo este movimiento nazi que va por todo el mundo, desde el Trump hasta nuestro Partido Verde en Europa, en Hungría, cosas de Hungría, fíjate. Entonces en Hungría se están vengando. Pues nada, una propuesta práctica para que saquemos algo útil para irnos por ahí a pegar carteles o lo que sea. Muchas gracias. Nada bien. Bueno, desde mi punto de vista, y soy del gremio de la enseñanza, pues hay que llevar a la enseñanza en todos los niveles más conocimiento de todo esto. Es decir, que el franquismo se trata muy poco normalmente y se trata delicadamente cuando fue un régimen brutal. Es decir, hablar claramente, que llegue a los estudiantes, y yo creo que eso sería fundamental. Puesto que hoy en día la política tiene relativo mal nombre y yo creo que es injusto. Yo creo que es injusto, yo siempre defiendo públicamente, no, todos no son iguales, hay que poner a cada uno en su sitio. Y aparte de eso, por ejemplo, sacar los monumentos conmemorativos de los cementerios. En los cementerios solo se enteran los que van desgraciadamente al cementerio, y si se saca fuera lo ve la ciudadanía. O sea que yo creo que hay que reivindicar un espacio público con presencia de monumentos para la represión. Como tenemos un ayuntamiento brutal, pues ya sabemos lo que pasó, hay que por supuesto restituirlo y difundir la realidad, porque es que además hubo una maniobra de intentar blanquear a Martínez Almeida. Decían que era mejor que los otros. Fíjate el que era mejor, si lo llega a hacer. Así que yo creo que eso, todo lo que sea el conocimiento y luchar por el conocimiento es muy importante. Gracias. Yo ahí, aparte de lo que dice Mirta, que es súper importante, porque la verdad es que en el tema educativo no se ha hecho prácticamente nada, también las instituciones, ahora que supuestamente tenemos un gobierno progresista, la ley de memoria histórica
bueno, de memoria democrática, como la llaman ahora, o la quieren llamar la nueva ley, va a adolecer de un fallo garrafal, porque estoy seguro que no lo van a hacer, porque es el PSOE, que es la no anulación de la ley de amnistía del año 77. Sin esa anulación, los jueces van a seguir atados de pies y manos a la hora de intentar investigar y culpabilizar, encontrar los culpables y ajusticiar a los asesinos. Entonces, mientras no se anule esa ley que llamaron de punto final, aquí no ha habido ningún juicio, o sea que no puede ser de punto final ni nada de eso. Mientras no se anule esa ley, y lo que he dicho antes, mientras no se anule por ilegales, no por ilegítimos, como dice el texto actual de la ley, no es lo mismo ilegal que ilegítimo. Ilegítimo es una cosa que tú piensas que puede ser ilegítimo, tal y cual, pero ilegal es que no es conforme a ley. Entonces, los juicios tienen que ser declarados ilegales, no ilegítimos, ilegales. Porque mi abuelo, todavía hoy, sigue catalogado como un delincuente. Por mucho que la que era ministra y que ahora fiscal general del Estado, la señora Delgado, me diera un papel que lo reclamamos los herederos, los familiares de las víctimas, de reparación, es una reparación moral. ¿A mí de qué me sirve una reparación moral si mi abuelo tú pides una ficha actual y sigue siendo un delincuente? ¿De qué me sirve a mí una reparación moral? Por mucho que me la dieran allí en las tapias, delante de más familiares y tal, aplaudieran y no, muy bonito, jajaja, jijiji. Cuando encima, eso no sale en el libro, pero bueno, a mi tía, a la hija del fusilado, le dije yo a la que llevaba el protocolo, le digo, oye, ¿se puede sentar aquí mi tía? Aparte de porque es una persona mayor, porque es que es la hija del fusilado, yo soy el nieto. Y la del protocolo del Partido Socialista me dice, ¿quién ha solicitado la reparación? Digo yo, pero en nombre de los familiares, me hago portavoz de la familia. No, pues entonces tiene usted que sentar. Digo, no se puede sentar mi tía, que es la hija. No, si usted ha pedido la reparación, pues tiene que sentarse usted. Tonto de mí, que a la hora de llamarnos para recoger el papel, pues que hubiera salido mi tía. Y pues ahora, si quiere lo dices en público, y le dices a mi tía que se quite, que lo tengo que recoger yo, pero bueno, tonto de mí, pues aquí. En fin. Vale. Entonces, ¿qué más es lo que hay que hacer? Por supuesto, hablar, sobre todo con los chavales jóvenes. A los críos hay que enseñarles desde niños, si no lo hacen en los colegios ni en los institutos, para eso estamos los padres. Yo a mis hijos sí les he hablado bastante del tema de la guerra, del tema de su bisabuelo. Me han salido lógicamente de izquierdas, de lo cual me enorgullezco, pero hay que hablarles. O sea, lo que no podemos es hacer un poco, y no, con esto no quiero echarle en cara nada a mi padre, yo le entiendo perfectísimamente, el tenernos silenciados. Yo tengo la desgracia, porque es una desgracia, de haber tenido de compañero de colegio a César Vidal. César Vidal, ya en el colegio, tendríamos 14, 15 años, cuando hablábamos del tema de la guerra, él ya era un nazi, pero vamos, bestial. Yo le decía que mi abuelo le había matado Franco, y él me decía que no, Franco no mataba. Digo, bueno, vale, pues a mi abuelo lo mató Franco. Y tal, o sea, encima yo he tenido que aguantar a este hombre que se nos fue de España diciéndonos a los compañeros del colegio que seguimos juntándonos, y a lo mejor alguno nos está viendo, nos decía que se iba de España porque estaba amenazado por ETA, cuando realmente lo que estaba era huyendo como el rey emérito, huyendo de la Hacienda española, porque todavía a día de hoy, en los listados de los morosos de Hacienda, César Vidal figura con más de 2,5 millones de euros que le debe a la Hacienda pública. Entonces, César, si me está viendo, que te den por culo, no ¿quién había pedido la palabra? Bueno, yo iba a hablar de dos cuestiones. Primero, de lo que has dicho con respecto a la educación
y es que esto tiene que venir recogido en el proyecto curricular. No se puede dejar a la buena fe del profesor de turno que toque. Si no queda recogido, ya nos podemos olvidar. Y luego hay otra cosa. Yo pertenezco también a un grupo memorialista, estoy en memoria histórica, pero dentro de, estamos arropados bajo el paraguas de la asociación porque formamos parte del grupo de las Stolperstein, del Triángulo Azul. Entonces, el fin de semana pasado hicimos un recorrido con 6 profesores del Instituto San Isidro por las Stolperstein, no sé si sabéis qué son, de las que se han puesto en Lavapiés, que además algunas son provisionales porque no llegaron en tiempo y se van a cambiar. La vez pasada el ayuntamiento nos facilitó todo, la mano de obra, corte de calles, todo. Y ahora para quitar las provisionales y colocar las originales que ya han llegado, ya lo tenemos que hacer por nuestra cuenta. El ayuntamiento ha dado los permisos, pero nada más. Entonces, bueno, pues vinieron estos profesores porque querían enterarse de qué era eso, de qué iba, para contárselo a los alumnos. Pero claro, esto lo hacen pues por su predisposición para dar a conocer. Y eso con respecto a las piedras, que son piedras que se dedican a personas o bien que han estado o han sido asesinadas en campos nazis. Yo soy soy nieta de un deportado a Mauthausen y asesinado en Gusen. Entonces se les explicó todo, cómo funciona, cómo se piden, tal. Eso por un lado. Y por otro lado, también quería comentar, por lo que has dicho tú de tu tía, la culpa la tuviste tú por preguntar y no sentarla. ¿Vale? Cuando se inauguró el monolito, que para mí parece un mojón, un poquito más grande, a los deportados españoles, o en nuevos ministerios, bueno, pues estuvo la representación gubernamental con diferentes embajadores y familiares que nos enteramos porque se iba a pero no porque recibiéramos un comunicado. Bueno, pues a ti por preguntar, nosotros sacamos la bandera republicana y se nos acercó una persona a decir que esa bandera había que retirarla porque no era el momento. Entonces, bueno, para que veas que estaba la señora Calvo, y ojo, estaba el actual secretario de Memoria, Fernando Martínez, y se nos dijo que no podía estar allí. Que no podía estar allí. O sea, que para que sepáis que bueno, que sí se hacen cosas, pero que no se note mucho. La piedra la colocamos, vamos a colocarla, pero pequeñita, que no se vea, pero además dentro para que se vea menos. De tapadillo. Bueno, pues nada, solo era eso. Allí, a la mano. Sí, no sé si se me oye con la... No sé si se me oye con la mascarilla. Se te oye bien, se te oye bien. No me acostumbro a hablar con la mascarilla. No se te ve, pero se te oye. Lo primero, preguntarte a ti por curiosidad, solo Luis, si hay algún reconocimiento en el pueblo a los sastres, ¿no? Y la segunda pregunta, que era para Mirta, ya me la ha pisado aquí la compañera, que era que no había que dejar, digamos, al criterio de los profesores el explicar el tema de la memoria, sino que tendría que venir en el temario. Respecto a lo que has comentado de la ley de amnistía, efectivamente es una traba, pero hay otras trabas. O sea, la judicatura es una traba. Es otra traba, pues por ejemplo, que en España no se reconocen los crímenes de lesa humanidad antes del 2004. Los posteriores sí, que por cierto, desde ACUA hemos intentado introducir en el Código Penal una modificación al respecto. Y bueno, pues a Mirta, a ver qué podemos hacer nosotros porque la gente joven, no solo los que estemos implicados, sino todos, conozcan un poquito la historia, que está un poquito difuminada, sobre todo la historia más reciente. Sí, yo un poco respondiendo antes a la compañera de qué se puede hacer.
Yo creo que una cosa que hay que hacer es acabar la investigación, o sea, que el Ayuntamiento acabe la investigación de la represión en la ciudad durante la Guerra Civil y durante la dictadura. Es decir, eso es una resolución por unanimidad de 2017. Yo creo que eso es una cosa que se debe hacer, se deben destinar los medios necesarios para ello y encargarlo. Y si no hay nadie que se atreva, pues aquí está Luis, que ha hecho un trabajo de la leche, ¿no? Y luego la otra cosa que quería decir es un poco que efectivamente, aparte de cosas, de reseñas grandilocuentes o que podamos hacer o que podamos decidir, yo creo que lo que hay que hacer es ir conquistando pequeñas cosas a través de lo que ya tenemos conquistado, ¿no? Yo nos podemos meter con la ministra esta, con Dolores Delgado García, todo lo que queramos, porque falta para hacer muchas cosas, pero la resolución que la ministra de Justicia del Gobierno de España hace a favor de Luis Fernández Aguado es una herramienta, es un instrumento. Yo creo que esta resolución, como decía Calvellido, de hacer reproducción de sus dibujos, hay que hacer reproducciones, hay que hacer octavillas, hay que llevarla, lo que sea, a los institutos, es decir, hay que forzar efectivamente a que el consejo escolar de cada uno de los institutos de Fuenlabrada tenga esto, es decir, tenga esta resolución, que es una resolución del Gobierno de España a favor de uno de sus hijos, de Luis Fernández Aguado, ¿no? O sea, yo creo que a veces, es decir, las cosas concretas que nosotros mismos vamos consiguiendo a través de muchos esfuerzos y de muchas luchas, nosotros mismos no la valoramos, es decir, la dejamos aquí en un libro, que está bien, es decir, pero que este libro el Ayuntamiento ha comprado 10 ejemplares, o sea, que para un ayuntamiento de una ciudad de 200.000 habitantes, que compre 10 libros, teniendo documentos tan importantísimos como está y teniendo una resolución por unanimidad que habla precisamente de eso, de investigar los crímenes y la represión de la dictadura, pues no puede quedar así. Yo creo que a veces, con cosas pequeñas, con cosas concretas, como las cosas que relata y que rescata Luis en este libro, pues son como se hacen las grandes historias, ¿no? A base de esas pequeñas cosas de la gente aparentemente poco importante, como se construye la gran historia. Sí, de hecho tenía yo aquí apuntado para hablar con Pedro Vigil y con Tania y con los compañeros de Izquierda Unida una cosa que me dijo Pablo y que viene a colación de lo que dice, que es la historia del primer alcalde de Fuenlabrada. Yo creo que debería ser contada en los institutos, en las AMPAs, como mínimo de los institutos, pero de institutos y de colegios. Siempre y cuando quiera el AMPA, claro, y el colegio más lejos, por supuesto. Yo estoy dispuesto a ir a cualquier instituto, a cualquier AMPA, a contarles la historia de su primer alcalde. O sea, que es otra forma de llamar la atención y de que estas historias no se olviden. Yo creo que todos vamos en esa misma línea. Señalamos nuestras deficiencias, pero bueno, señalamos a aquellos que justamente intentan hacer algo y hacemos algo de motu propio, no institucional, que eso yo creo que es las dos caras, ¿no? Lo malo y lo bueno de las dos cosas. Ojalá que fuera institucional, ojalá que finalmente logremos que sea institucional y que no se tarde tanto tiempo en la promulgación de una nueva ley, porque fijaros lo que ha pasado con el monumento durante el periodo de la Comuna. Al final llegó cuando ya había cambiado el poder de manos, ¿no? Entonces nos cuesta mucho hacer algo. Creo que sería muy importante trasladar a la conciencia de los jóvenes, bueno, esta realidad y la necesidad de luchar y unirse, que en el fondo nada nuevo bajo el sol. Gracias. ¿Una pregunta más? ¿Alguna pregunta más? A ver, en el chat parece que no hay nada, ¿no? ¿Alguna curiosidad? Pues gracias a todos por venir. Teníamos la despedida de Tania, bueno, Firmar
firmar libros. Sí, toda la que quiera, estamos aquí. Incluso voy a estar un tiempo, me dijo Tania, de estar aquí un tiempo por si alguien que lo haya visto en YouTube y quiere acercarse aquí a la sede, pues aquí me quedo para firmar el libro, ¿vale? Y ahora ya adelante también. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos los ponentes y a todas aquellas personas que nos han estado siguiendo por streaming. Disculpar los fallos que haya podido ocasionar en este primer evento que hemos hecho y recordar que no va a ser el único evento que vamos a hacer, sino que vamos a procurar desarrollar más actos culturales y políticos en este Centro Social La Hoguera, donde me encantaría que participarais muchos y muchas de vosotras y bueno, que estamos aquí para lo que queráis. Salud y República.